las partes y los señores abogados también, para efecto, y los señores ministros, perdón, para efecto de comenzar la audiencia. Sí, señoría, está el tribunal, entonces veo conectados los ministros, ministro Retama, ministro Villalobos, está también el abogado de la parte reclamante, don Pablo Rivas Sepúlveda, de la superintendencia, don Juan de Dios Montero Fernández, y ambos se anunciaron por 20 minutos en sus respectivos alegatos sin material de apoyo solicitado. Así que estamos en condiciones de comenzar. Perfecto. Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a realizar una serie de prevenciones en forma previa al inicio de esta audiencia. En primer lugar, les voy a solicitar a los señores abogados que procedan a apagar o silenciar sus teléfonos celulares. De igual forma, si desean utilizarlo, háganlo, pero eviten hacerlo frente a la cámara, porque suele distraer tanto al tribunal como a la contraparte que está realizando sus respectivos alegatos. Les voy a pedir también que desactiven de sus respectivos computadores, dispositivos o teléfonos celulares las alertas de notificaciones vinculadas a correo electrónico o a redes sociales, porque suelen distraer también al tribunal y perturbar el normal desarrollo de la audiencia. Les voy a pedir a los señores abogados que mantengan sus micrófonos silenciados, tal como lo están haciendo hasta el momento, y que únicamente los activen cuando el tribunal les solicite su intervención, y los vuelvan a apagar una vez finalizada la respectiva intervención del letrado. Se les señala que se encuentra prohibida la grabación, como también la toma o captura de fotografía de esta audiencia. Esta audiencia está siendo íntegramente grabada y además transmitida vía streaming, que posteriormente será subida al canal YouTube del Tribunal Ambiental, por lo tanto pueden obtener el registro audiovisual directamente desde esos soportes. Una vez comenzada la audiencia, se encuentra prohibida, ¿no es cierto?, la interrupción de la misma. Les voy a solicitar que en el lugar donde estén eviten que personas entren o salgan de ese lugar. Y si por algún desperfecto técnico es necesario suspender la audiencia, lo vamos a hacer. Vamos a intentar en la medida de lo posible solucionar ese desperfecto técnico. Si ese desperfecto es insubsanable, vamos a tener que reagendar esta audiencia. De igual forma, se les hace presente a los señores abogados que conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, se prohíbe presentar en la vista de la causa defensa escrita, como también darle lectura a las mismas, ya sea que se encuentren en soporte físico o digital. Para todos los efectos legales se deja constancia que el tribunal se integra con el ministro Iván Hunter, que lo preside y que les habla, con la ministra Sibel Villalobos y con el ministro Jorge Retama. Siendo las 9:36, entonces vamos a dar por iniciada la vista de la causa rol R43-2020, Juan Mera Lucero con Superintendencia del Medio Ambiente. El tribunal solicita a las partes que se individualicen con su nombre y parte a la que representan, comenzando por la parte reclamante. Active su micrófono, por favor, señora, para que lo podamos. Buenos días. Buenos días. Su señoría ilustre, por esta parte comparece el abogado habilitado Pablo Andrés Rivas Sepúlveda, cédula de identidad 16.807.915-K, domiciliado para este efecto en calle Las Lilas 1670, comuna de Tomé, patrocinio Poder, consta carpeta judicial, su señoría ilustre. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamante por la parte reclamada. Buenos días. Buenos días. Comparece el abogado Juan de Dios Montero Fernández en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Muchas gracias. Entonces el tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamada. Bueno, el tribunal comunica nuevamente a las partes que esta audiencia está siendo grabada y transmitida vía streaming. Una copia del audio se subirá de manera íntegra al sistema de gestión de causa. Actuará como relator don Carlos Hellenberg y además nos asistirá en el soporte técnico el ingeniero informático del tribunal, don Javier Zubiabre. Se deja constancia además que se encuentre presente en esta audiencia la periodista del tribunal, señorita Bárbara Coxadas. Señor relator, por favor, puede comenzar su relación. Gracias, señor presidente. El 18 de diciembre de 2020 compareció el abogado señor Pablo Andrés Rivas Sepúlveda en representación de don Juan Humberto Mera Lucero, profesor domiciliado en Villa Don Max de la comuna de Valdivia, e interpuso la reclamación del artículo 17, número 3 de la ley 20.600 contra la resolución exenta número 2307
de 18 de noviembre de 2020 de la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual archivó una denuncia del reclamante, señor Mera Lucero, presentada contra la ilustre Municipalidad de Valdivia y la empresa constructora de ingeniería Alejandro Emilio Niño Solís, IRL, por la ejecución del proyecto Centro Recreativo para el Adulto Mayor Valdivia. Resolución de la SMA según la cual no se pudo verificar que el proyecto se encuentre en una hipótesis de elusión en el sistema de evaluación de impacto ambiental ni en incumplimiento de alguna otra normativa ambiental que corresponda a conocer a la superintendencia. Resolución que además entregó a la ilustre Municipalidad de Valdivia una serie de recomendaciones orientadas a la mantención de las obras y actividades asociadas al proyecto. Conforme indica la SMA en su informe de Fojas 49, este proyecto se ubica en calle Carlos Hilker, el número 482 de Valdivia. Actualmente se encuentra en fase de preparación para instalación de faena, previo a la etapa de construcción. Se trata de un proyecto de equipamiento que se emplaza en terreno de propiedad municipal, cuya zonificación corresponde a ZKE del Plan Regulador Comunal vigente, la cual admite equipamiento a escala vecinal. Su superficie es de 1.142,1 metros cuadrados en total, 905,9 metros cuadrados útiles, con un primer piso de 601,4 metros cuadrados y segundo piso de 22,5 metros cuadrados. Sistema de alcantarillado como suministro de agua potable será entregado íntegramente por la empresa sanitaria concesionaria. La carga ocupacional del proyecto es de 135 personas, el número de estacionamientos para 8 vehículos y plazo de ejecución 8 meses. El reclamante solicita a Fojas 13 que se deje sin efecto la resolución reclamada y en su lugar se determine que este proyecto ingrese debidamente al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental o a lo menos una declaración de impacto ambiental con costas. En cuanto a los antecedentes del acto reclamado, la superintendencia acompañó el expediente de denuncia ID 4014-2020, donde consta la denuncia referida y sus documentos fundantes, donde se incluye un reporte, ficha y del Ministerio de Hacienda relativa al proyecto, entre otros documentos. También se acompañó en ese expediente de denuncia resolución exenta 29-28 de agosto de 2020, que requiere información, a la ilustre Municipalidad de Valdivia, oficio 860 de la ilustre Municipalidad de Valdivia, acompañando antecedentes en respuesta a ese requerimiento, haciendo presente que no se hizo consulta de pertinencia debido a no aplicar por tipología de proyecto. Se acompañaron, entre otros documentos, minuta explicativa, diversos planos del proyecto, certificado de informaciones previas y un documento carga de ocupación, Foja 132, como también una inscripción de propiedad. Consta en el expediente de denuncia un escrito también del reclamante solicitando la dictación de una medida provisional consistente en la paralización de toda obra o actividad que pudiese vulnerar o afectar a las familias aledañas al sector del proyecto y en subsidio a acciones de fiscalización. Hace presente también que la resolución reclamada que archiva la denuncia entregó recomendaciones y rechazó la solicitud de medida provisional y consta también su notificación por correo electrónico. Las medidas de recomendación dicen relación con definir e implementar programas de capacitación a los trabajadores durante la fase de construcción del proyecto, conducentes a prevenir y o controlar cualquier tipo de alteración sobre los humedales Kramer y Catrico Kramer de esta ciudad, velar por el adecuado manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos, y medidas apropiadas para cumplir con las consideraciones y exigencias del Decreto Supremo 38/2012 del Ministerio de Medio Ambiente. En lo relativo al proceso judicial de la reclamación, consta, como se señaló, la reclamación ingresada el 18 de diciembre de 2020, en la que se acompañaron los documentos que constan de Fojas 15 a 27. Consta también un certificado de inhabilidad de la ministra señora María Soledad Piñero Fuenzalía, admisibilidad de la reclamación, a Fojas 36, informe de la autoridad a Fojas 49, acompañando el expediente de denuncia, con certificado de autenticidad, certificado de causa en relación, y a Fojas 185, el decreto de autos de relación y citación a la presente audiencia. Por último, de Fojas 187 a 189, los anuncios de las partes y su providencia. Ahora, en cuanto a la pretensión esgrimida en la reclamación, el reclamante distingue 3 tipologías de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y un argumento relativo al ingreso al sistema de vía estudio conforme al artículo 11 de la ley 19.300. Pero previo a eso destaco que la reclamación comienza su exposición, de hecho, describiendo la postulación y financiamiento del proyecto por parte del titular, sus partes y obras conforme al reporte, ficha y acompañados en la reclamación.
Luego, el escrito recalcó que el proyecto tendría una duración de 14 meses y como beneficiarios directos a 2.283 hombres y 3.232 mujeres, totalizando una capacidad de 5.515 personas. Expuso que el lugar de emplazamiento del proyecto es un humedal urbano de alto valor ambiental y sociocultural para la comunidad, sitio donde existe el humedal urbano Kramer con especies que se encuentran protegidas por la normativa nacional, con una alta biodiversidad generando hábitat para especies silvestres de avifauna, el tehues bandurrias, entre otras, y anfibios en categoría vulnerable de conservación. Prosiguió refiriendo que los vecinos de la villa Don Max de Valdivia tomaron conocimiento en un acto público de la futura ejecución del proyecto, como también que la empresa constructora del mismo estaría en proceso de tramitación de los permisos correspondientes para comenzar la construcción, situación que el reglamento juzga ilegal. Aludió al mérito de un recurso de protección interpuesto por un grupo de vecinos del Parque Kramer ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, auto rol 170-2020, y transcribió lo resuelto por la SMA en la resolución reclamada. En cuanto al derecho aplicable, el reclamante acusó que la municipalidad y su dirección de obras habrían vulnerado el principio preventivo que emana del artículo 19, número 8 de la Constitución Política de la República, el cual, conforme expuso, se cristaliza en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Se refirió a la teoría del entorno adyacente del autor Jorge Bermúdez Soto, a la Declaración de Estocolmo de 1972 y el concepto amplio de medio ambiente del artículo 2, letra WL de la Ley 19.300. Por último, destacó la importancia de la evaluación del medio humano y la necesidad de contar con la información necesaria para caracterizarlo. Como se anticipó sobre las tipologías de ingreso, aludió en primer término a aquella del artículo 10, letra H de la Ley 19.300 y artículo 3H1 y 3H1.4 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por cuanto, a su juicio, el detalle técnico del proyecto se desprende como hecho público y notorio que la capacidad de personas que atenderán recintos de 5.515 adultos mayores, excediendo lo dispuesto en la norma antedicha del reglamento. Citó en abono el artículo 25 bis de la Ley 19.300 y jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, en el sentido de que las direcciones de obras municipales no podrán otorgar recepción definitiva mientras los proyectos del artículo 10 de la Ley 19.300 no acrediten una resolución de calificación ambiental. Por último, indicó que el proyecto se ejecutaría en la comuna de Valdivia, zona declarada como saturada en virtud del decreto 17/2014 del Ministerio de Medio Ambiente. En segundo lugar, el reclamante consideró aplicable la causal de ingreso al sistema prevista en el artículo 10, letra P, de la Ley 19.300. Al respecto, transcribió esta normativa y señaló que ella se complementaría con el dictamen número 48.164 de 2016 de la Contraloría General de la República, cuyo texto también reprodujo. En tercer lugar, el reclamante aludió a la tipología de ingreso del artículo 10, letra S de la Ley 19.300, por cuanto, en su opinión, las obras del proyecto se realizarían en una zona donde confluyen elementos bióticos de humedales cercanos al parque donde se pretende emplazar el centro recreativo, y se menoscabará o transformará la flora y fauna de los humedales de la comuna, los cuales interactúan de manera sinérgica con el parque. Por último, denunció infracción al artículo 19, número 2 de la Constitución, manifestando que para minorar la brecha informativa, la municipalidad y la empresa deben cumplir con todos los trámites del procedimiento de evaluación y proceso de participación ciudadana, en cumplimiento a su vez al artículo 1, inciso 5 de la Constitución. Señaló que la conducta de los denunciados amenaza, perturba y priva a los vecinos de la Villa Don Max de su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Explicó que para salvaguardar este último derecho, el proyecto debía evaluarse por medio de un estudio de impacto ambiental por caer en la hipótesis del artículo 11 de la Ley 19.300, que reprodujo, destacando su literal D. En cuanto al informe de la superintendencia tras referirse al mérito de lo logrado en el expediente de denuncia, actividad de fiscalización, descripción del proyecto, archivo de la denuncia y recomendaciones, solicitó el rechazo de la reclamación de Fojas 1, estimando que la resolución de archivo es legal y es dictada conforme a la normativa. En primer lugar, la superintendencia descartó la tipología de la letra H del artículo 10 de la Ley 19.300 y letra H 1.4 del artículo 3 del reglamento. Informó que efectivamente el proyecto cumple con los dos primeros requisitos del literal H, es decir, primero que se emplaza en la comuna de Valdivia, zona saturada por material particulado respirable MP10 como concentración diaria anual y por material particulado
fino respirable MP2,5 por concentración diaria. Y en segundo lugar, que se encuentra destinado a equipamiento y consulta a la construcción de un edificio público. Pero no obstante, estima que las afirmaciones del reclamante se basan en un error. Esto es confundir los beneficiarios del proyecto con la carga de ocupación. Conforme indicó la tipología de la letra H1.4 del artículo 3 del reglamento, se refiere a la capacidad del edificio público o un determinado número de estacionamientos. Y luego se refirió al concepto de carga de ocupación según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 424, para precisar que este proyecto tiene unas dimensiones útiles de 905,9 metros cuadrados, lo cual implica un área ocupacional de solo 135 personas, equivalente al 2,7% de lo establecido en la tipología. Cuenta con 8 estacionamientos, correspondiente al 0,8% de lo establecido también en la tipología. Y concluyó que si se utiliza la equivalencia de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para asilos de ancianos, la carga de ocupación de edificios es de 150 personas. En segundo lugar, la SMA descartó la procedencia de las tipologías de las letras P y S del artículo 10, señalando que la reclamación no establece ningún fundamento para la procedencia de estas, más allá de la ubicación errónea del proyecto. Sobre el particular, informó que en la denuncia no se invocaron estas tipologías, pero fueron de todas formas ponderadas en la resolución de archivo. Explicó que el proyecto se sitúa cerca, pero fuera del perímetro de los humedales urbanos Kramer y Catrico Kramer, que el paño en el cual se ubica el proyecto es de propiedad municipal, de una superficie aproximada de 20.500 metros cuadrados, de los cuales 3.139 metros cuadrados son de equipamiento municipal. Agregó que el proyecto considera construir 601 metros cuadrados en primer piso, lo que equivale a un 19,15% de ocupación de suelo de terreno municipal y solo 2,93% con respecto a todo el paño. Indicó que el predio corresponde a un sector consolidado, sin depresiones o zonas húmedas, donde se desarrollan actividades recreativas permanentes por parte de vecinos. Y ello a diferencia del sector del humedal Kramer, donde hay zonas de inundación y depresiones con presencia de especies arbóreas nativas, como también especies de macrófitas o plantas acuáticas típicas de estos ecosistemas de humedales. En el caso particular del literal S del artículo 10 de la Ley 19.300, la SMA refirió que dado que el predio del proyecto es un retazo menor de un paño ubicado fuera de los humedales y atendía la capacidad de ocupación de 135 personas, no implicará una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a flujos ecosistémicos de los humedales Kramer y Catrico Kramer. Además, precisó que el proyecto no implica obras tales como el relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos y otras similares, deterioro de la flora y la fauna contenida dentro de los humedales, porque se ejecuta fuera de estos y no implica alteración para terrenos aledaños. Alegó también que los humedales Kramer y Catrico Kramer no cuentan con declaratorio oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente, por lo que no se configura un requisito esencial para la consideración de un área como colocada bajo protección oficial, como tampoco se ha verificado el reconocimiento del reglamento de la Ley 21.202 respecto de los mismos. En fin, puntualizó que la SMA realizó recomendaciones a la municipalidad orientadas a la mantención de las obras y actividades de proyectos fuera de los límites de los humedales. La SMA también descartó el ingreso del proyecto al sistema vía estudio al tenor de la letra D del artículo 11 de la Ley 19.300, y a este punto señaló que el análisis del artículo 11 solo se realiza si el proyecto de actividad pasa por el filtro previo del artículo 10 de la misma ley en relación al artículo 3 del reglamento. Si el proyecto de actividad no se encuentra en dichos listados taxativos, no debe ingresar al sistema, por lo que analizar el artículo 11 es un ejercicio que juzga innecesario. Por último, al dar cuenta de que el proyecto no debía ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por las tipologías que alega el reglamento, necesariamente se descartarían, en su opinión, las alegaciones sobre vulneración de derechos fundamentales que son invocadas en la reclamación. Por todo ello, pide el rechazo de la reclamación con costas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Damos por concluida la relación. Conforme renunciado por la parte reclamante, abogado don Pablo Rivas, sus 20 minutos. Puede comenzar su alegato. Buenos días, su señoría ilustre. Por esta parte, se anuncia para alegar el abogado Pablo Andrés Rivas Sepúlveda por la parte reclamante don Juan Humberto Mera Lucero.
Básicamente existen dos tópicos, dos situaciones en las cuales dimana la argumentación de esta parte que podríamos sintetizar básicamente en la necesidad o en la petición de exigencia de justicia para la comunidad que está reclamando actualmente la instalación de este proyecto bajo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Efectivamente, hemos presentado una serie de antecedentes técnicos, económicos, de viabilidad financiera, que son los que se indican al principio de la presentación de esta parte, en la que se señalan más o menos las características que tendría este proyecto. Características que no solamente serían de carácter técnica y que estarían destinadas a satisfacer la necesidad de los adultos mayores. Hay que entender que por esta parte no hay una oposición. Eso es sería bastante importante que tenerlo claro por parte de este ilustre tribunal. No hay una oposición a que se construya por parte de esta compañía o de esta empresa me piden que ajuste la cámara. Ahí sí. No habría ninguna oposición para que se instale o se construya este tipo de proyectos de centro recreativo del adulto mayor. En realidad el problema tiene que ver con las características de este proyecto, que actualmente estaría sobrepasando ciertas normas, específicamente el decreto número 40/2012 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece que sobre cierto número de personas, 5.000 personas, ¿ya? La capacidad de esta norma legal exigiría que el proyecto sea sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, eso por un lado. Y luego vamos a analizar otros dos supuestos copulativos también que se dan en el decreto 40 número 2012, en el que se justifica, se describe y se señalan los tipos de conclusiones a los cuales deberíamos llegar en ese sentido. El lugar donde pretende instalarse este proyecto de centro recreativo es un lugar de alto valor ambiental, como señala la ley, de relevancia sociocultural también para los vecinos del sector, en donde inclusive en un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, que se le remite al Senado, en el oficio número 26 del año 2015, se señalan todas las características de humedal, inclusive los elementos de biodiversidad o de hábitat de especies silvestres de avifauna que habitan ahí, por mencionar algunos, el runrún, el pidén, el jilguero, el tordo, el siete colores, milano bailarín, cernícalo, lechuzas blancas, nuco, etcétera. Inclusive especies de anfibios como el Batracilia teniata, que es una rana chilena en categoría vulnerable de conservación según el decreto supremo número 50. Entonces es bastante delicada la situación. Esta situación nace también de un recurso de protección que se presenta con fecha 19 de enero del año 2019, en el que se señala técnicamente por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que corresponde que sea investigado por la superintendencia la situación que se está reclamando actualmente. La SMA realiza efectivamente diversas acciones de fiscalización que terminan más que nada en un archivo de la denuncia presentada por esta parte, según la cual, según la SMA, Superintendencia de Medio Ambiente, no se configurarían causales de elusión. Nosotros vamos a señalar que sí existe un cumplimiento copulativo de elementos que dan para causal de ingreso de este proyecto, y no solamente definir e implementar programas de capacitación de trabajadores, velar por el adecuado manejo, tratamiento de residuos líquidos, medidas apropiadas para cumplir con las normas de emisión de ruido, que son recomendaciones mínimas que termina entregando la Superintendencia de Medio Ambiente. Efectivamente, como señala el relator en su momento, se da un concepto amplio del término medio ambiente a fin de configurar la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la tesis que sostenemos nosotros por esta parte. Ahora, ¿cuáles son esos dos requisitos copulativos que estábamos mencionando? Por un lado, la ley es bastante clara en su artículo 10, letra H, dice que los proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas o latentes deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Este proyecto se trata de un proyecto es un proyecto inmobiliario que se ejecuta en una zona declarada saturada o latente, porque se trata de aquellos loteos o conjuntos de viviendas que contemplan obras de edificación destinados a equipamiento. Y este es un proyecto destinado a equipamiento que presenta la característica de consultar la construcción de edificios de uso público con capacidad para 5.000 personas. ¿Dónde encontramos este detalle, esta cosa que no es un invento? O sea, efectivamente en la ficha IDI se señala que el proyecto va a tener a 5.150 personas, entre hombres y mujeres, o más de 1.000 o más estacionamientos. Pero ya se cumple uno de los requisitos, que es la capacidad para 5.000 personas. Esto se confirma del mismo detalle técnico del proyecto, como estábamos señalando, que es un hecho público y notorio, en que se señala que hay 5.515 personas, excediendo lo dispuesto en la misma norma del decreto 40/2012. Por otro lado, el otro requisito que se da también y que se cumple
es que se trata de un proyecto que se ejecuta en una zona declarada como saturada. ¿Cómo sabemos que está declarada saturada? En virtud del decreto número 17 del Ministerio de Medio Ambiente, publicado cuando, el 10 de junio de 2014, que señala que es zona saturada con material particulado respirable MP10, como concentración de área anual, y material particulado fino respirable, la que se comprende la zona geográfica de Valdivia, y detalla la zona geográfica de Valdivia, es decir, estamos ante un proyecto que se declara en zona saturada, está instalándose en zona saturada, y por otro lado se trata de un proyecto que consulta la construcción de un edificio con una capacidad para más de 5.000 personas, más allá de que por un detalle técnico la Superintendencia de Medio Ambiente o la misma empresa constructora señalen que eso no es así, que no es efectivo y que en realidad esa es la capacidad máxima. Pero no obstante tenemos un tenor literal de la norma que obligaría a que este proyecto, en atención al principio preventivo, que es el otro principio que hemos hecho valer, que es el de la garantía constitucional del artículo 19, número 8, permitiría también que la comunidad tenga derecho a obtener un proceso de participación ciudadana que le permita participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. Es decir, una de las grandes alegaciones también de esta comunidad, a través de don Juan Humberto Mera Lucero, quien ha sido representado en esta causa, es que no existía la posibilidad de contrastar opiniones o posiciones en igualdad de condiciones, en atención a que Superintendencia de Medio Ambiente y la Municipalidad de Valdivia, en conjunto con la empresa Ingeniería Emilio Niño Solís, estiman que no es necesario, porque no se cumpliría con la causal del número 10, pero ya hemos argumentado bastante que sí se cumpliría con la causal del artículo 10, letra H, ya por cuanto se trataría de un proyecto inmobiliario que se ejecuta en zona declarada latente o saturada. Es decir, no hay mucho margen para las dudas en ese sentido. Hemos añadido también algunos argumentos, y con esto vamos cerrando, en atención a que el artículo 25 bis, efectivamente, de la Ley de Medio Ambiente, dice que no pueden otorgar recepción definitiva a los proyectos que no acrediten una obtención de resolución de calificación ambiental favorable. Y por eso que también se pidieron órdenes de paralización para que se pudieran para que se pudiera otorgar bien este permiso, es decir, para que se cumpliera con la necesidad de someter al proyecto un estudio de impacto ambiental que contemple participación ciudadana, y participación ciudadana que contemple el involucramiento de los vecinos y por lo tanto el respeto a sus derechos constitucionales, a sus derechos legales también, que dimanan del mismo decreto 40 número del año 2012, y la ley 19.300, a fin de cumplir con la adecuada protección al medio ambiente. Entonces, se confluyen elementos bióticos en los humedales cercanos al parque. Efectivamente, no está bajo declaratorio oficial, esperamos que algún día lo pueda estar, pero es evidente que se va a menoscabar la flora y fauna de los humedales de la zona. Eso es cuanto podemos añadir por esta parte, señoría ilustre. Muchas gracias. Damos por concluido entonces el alegato de la parte reclamada. Perdón, reclamante, conforme al anunciado entonces por la parte reclamada, abogado Juan de Dios Montero, sus 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y con la venia de este ilustre tribunal, vengo en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente a efectuar mi alegato en la presente causa y a exponer los motivos y fundamentos de la resolución exenta número 2307 del año 2020, y a solicitar desde ya que el presente recurso de reclamación sea rechazado en su totalidad con expresa condenación en contra del reclamante. Su señoría ilustre, el reclamante ha fundado o sustentado su reclamo en una necesidad del proyecto denunciado de ingresar y de ser sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental en virtud de las causales establecidas en los literales H.1.4, S y P del artículo 3 del Decreto Supremo número 40 del año 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En primer lugar, y en relación a la primera de las causales que han sido invocadas por el reclamante en su reclamo y que justamente fue la que motivó en su oportunidad la denuncia presentada por el entonces denunciante a esta superintendencia, es decir, aquella establecida en el literal H.1.4 del reglamento, el reclamante sostiene que el proyecto se trataría de un edificio que cumpliría con las características a que hace referencia dicho literal, es decir, se trataría de un edificio público con destinación de equipamiento y con una capacidad para 5.000 o más personas o 1.000 estacionamientos. Ha fundado lo anterior en información proporcionada por la ficha y presupuestaria del proyecto,
que indica que el proyecto tendrá una ejecución de 14 meses y que durante toda la vida del proyecto, el proyecto proyecta como beneficiarios del proyecto un número de 5.515 personas. Su señoría ilustre, esta superintendencia en la resolución reclamada fue bastante clara al indicar que el proyecto tiene una capacidad para tan solo 135 personas y 8 estacionamientos. A su vez se indicó que la afirmación del reclamante se funda en un error de interpretación de la norma y que en realidad estaría confundiendo cuál es el resultado del proyecto. Es decir, las personas beneficiadas por el proyecto o beneficiarios con cuál es la capacidad total del edificio, cuál es la capacidad de la obra. Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, el reclamante ha insistido en este punto, reclamando ante este tribunal respecto a este punto, ha insistido ahora nuevamente en su alegato. Sin embargo, no encontramos en el reclamo, ni tampoco en el alegato de mi contraparte, ningún razonamiento o fundamentación que tenga mérito suficiente para interpretar la norma en otro sentido. Es evidente, su señoría ilustre, que el literal H.1.4, al referirse a la capacidad del edificio, se está refiriendo a la capacidad total y simultánea del edificio público, lo cual evidentemente se encuentra relacionado directamente con cuáles son las dimensiones o el volumen de la obra. En efecto, la posibilidad de un edificio de atender simultáneamente a un determinado número de personas o bien de tener un determinado número de estacionamientos se vincula directamente con cuál es la dimensión espacial del edificio y por ende y también relacionado entonces con cuáles son los efectos ambientales que puede generar el proyecto. El hecho de que el literal H.1.4 haga referencia a la capacidad del edificio de un número de 5.000 personas o 1.000 estacionamientos se encuentra, es totalmente armónico, su señoría ilustre, con las demás expresiones que ha utilizado el Decreto Supremo número 40 como para por ejemplo, definir qué se trata, definir qué se entiende por un proyecto inmobiliario para efectos de configurar esta tipología. Sin ir más lejos, si nos vamos al literal que precede al que hemos venido refiriéndonos, es decir, el literal H.1.3, que determina que se entenderá por un proyecto inmobiliario que por ende debe entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental aquel que tenga la característica de estar emplazado en una superficie mayor o igual a 7 hectáreas, o bien que consulte o contemple la construcción de 300 o más viviendas. Luego, el literal H.2, para efectos de definir qué entendemos por un proyecto industrial, nuevamente hace alusión al tamaño de la construcción, al indicar que el proyecto debe emplazarse en una superficie mayor a 20 hectáreas. Por lo tanto, el reglamento y la ley entienden que existen ciertos proyectos que, por sus características, y en particular por su volumen, dimensión o espacio, y siendo ejecutados en una zona declarada latente suturada, es que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo anterior queda aún más patente, su señoría ilustre, si observamos y nos vamos al encabezado del literal H, que reza que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en un área declarada latente o saturada. Y es en esta última parte, su señoría ilustre, en torno a la cual debemos interpretar los demás numerales del literal H. Por lo tanto, evidentemente que el literal H.1.4 hace alusión a características del edificio que dicen directa relación con la cantidad o volumen de emisiones que potencialmente puede involucrar o significar un proyecto. Por eso es que el literal habla de 1.000 estacionamientos, es decir, 1.000 vehículos que producen emisiones o 1.000 autos, o bien una capacidad para 5.000 o más personas, es decir, una dimensión tal del edificio público que naturalmente involucra un cierto y un mayor volumen de emisiones.
Su señoría ilustre, el proyecto a que nos venimos refiriendo tiene una capacidad tan solo para 135 personas y un número de 8 estacionamientos. A mayor abundamiento, el espacio físico, la superficie del proyecto es de 601 metros cuadrados, es decir, menos de un décimo de hectárea, lo cual son números que se escapan diametralmente de los umbrales que ha exigido el literal H para efectos de requerir el ingreso de proyectos inmobiliarios al sistema de evaluación de impacto ambiental. Si llevamos al extremo, su señoría ilustre, la interpretación que intenta dar el reclamante, es decir, conseguir como capacidad del edificio el número de beneficiarios de un proyecto, llegaríamos al absurdo de, por ejemplo, conseguir que, por ejemplo, una edificación, una oficina de atención al público turística de, por ejemplo, el Servicio Nacional de Turismo, que evidentemente sería un edificio público, y a la que naturalmente ingresan cientos de personas diarias, y que evidentemente a lo largo de toda la vida del proyecto va a tener como beneficiario a más de 5.000 personas, lo cual jamás puede significar que tenga una capacidad de 5.000 personas, sino que evidentemente una oficina de ese tamaño tiene una capacidad mucho menor. Por lo tanto, es patente que la ley y el reglamento han pensado en otro tipo de proyectos para efectos de configurar esta tipología. Bien, ahora me referiré a las otras dos causales que han sido invocadas por el reclamante en su reclamo para justificar el ingreso del proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquellas establecían los literales S y P del artículo 10 de la ley 19.300, causales que pese a no haber sido citadas por el denunciante en ese entonces en su denuncia, bien fueron investigadas y abarcadas por la Superintendencia del Medio Ambiente en la resolución reclamada. Respecto al literal S, el reclamante sostiene que se trataría entonces, cumpliendo con la tipología, de una obra o actividad que puede significar la alteración físico-química de los componentes bióticos, de sus interacciones o bien de los flujos ecosistémicos de los humedales que se encuentran total o parcialmente dentro de un territorio urbano, y que además implicaría el proyecto alguna de las intervenciones o actividades a que hace referencia la norma. Señoría ilustre, en primer lugar, cabe tener presente que luego de las actividades de inspección e investigación y fiscalización que efectuó esta superintendencia de manera previa a la dictación de la resolución reclamada, se pudo constatar que el proyecto se emplaza fuera de los deslindes y del perímetro de los humedales Kramer y Catrico Kramer, que fueron aquellos identificados por el reclamante como aquellos que podrían estar siendo vulnerados eventualmente por la ejecución de este proyecto. Luego, la resolución reclamada indicó que, dadas las características del proyecto y su envergadura, ¿no es cierto?, como hemos venido diciendo, un proyecto que tiene tan solo una capacidad para 135 personas, dada su superficie de 601 metros cuadrados, y sobre todo teniendo en cuenta que se emplaza fuera de los humedales referidos, es que el proyecto no implica, evidentemente, una alteración física o química de los componentes bióticos de los humedales referidos, ni de sus interacciones, ni de su flujo ecosistémico. Además, se indicó en la resolución, y se puede constatar, que el proyecto no implica las obras o acciones a que se referencia la norma, es decir, el relleno, drenado, secado, extracción de caudales áridos, alteración de la vara terminal de la vegetación azonal, ni extracción de la cobertura vegetal de turbera, ni mucho menos el menoscabo, deterioro, intervención o transformación de la flora y fauna comprendida en los humedales Kramer, ni Catrico Kramer, ni de sus terrenos aledaños. Por lo tanto, la resolución reclamada y esta superintendencia pudo constatar que no se cumplen en la especie ninguno de los dos requisitos que exige la norma para la configuración y la aplicación de esta tipología, requisitos que además, su señoría ilustre, son cumulativos. Por último, y no menos importante, en relación a este punto, cabe señalar que el terreno, y esto se pudo verificar por la superintendencia en la actividad inspectiva efectuada, es un terreno consolidado que no presenta zonas con depresiones ni zonas húmedas, como evidentemente sí las tienen,
los terrenos en los cuales se encuentran los humedales, y que además, y esto también es sumamente importante, un terreno que ha sido permanentemente utilizado por la comunidad para diversas actividades de esparcimiento y de recreación. Luego, y en torno a una supuesta configuración de la tipología establecida en literal P del artículo 10 de la ley 19.300, y como ya hemos expuesto, señora Ilustre, el proyecto se emplaza fuera de los perímetros de los humedales Kramer y Catrico Kramer, por lo tanto, no se cumple en la especie con el primer requisito esencial que exige la norma y la ley para efectos de la configuración de esta tipología, o sea que el proyecto se ejecute en un área colocada bajo protección oficial, y no, o sea, dentro del área colocada bajo protección oficial y no próxima al área colocada bajo protección oficial. Ahora bien, aún si consideráramos que el proyecto se ejecuta dentro de los humedales referidos, o bien que ejecutándose próximo a ello resulta suficiente para efectos de configurar la tipología, cabe señalar, y como bien expusimos en nuestro informe, que los humedales Kramer y Catrico Kramer no cuentan con una declaratoria oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente, y por lo tanto no cumplen con el requisito esencial para ser consideradas como un área colocada bajo protección oficial, de conformidad a lo establecido el Servicio de Evaluación Ambiental en su oficio de 22 de mayo del año 2019, que viene a unificar criterios y exigencias en relación a las áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas en relación y para efectos del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Por último, y en torno a esta causal, cabe señalar que con fecha 30 de julio del año pasado, del año 2020, fue publicado en el Diario Oficial el reglamento de la ley 21.202, que no es cierto la ley de humedales, y que en su título cuarto viene a regular el procedimiento de reconocimiento de humedales urbanos a solicitud de uno o más municipios, y dicho procedimiento no se ha verificado aún respecto de estos dos humedales. Señoría Ilustre, el reclamante no da ninguna razón en su reclamo que justifique el ingreso de este proyecto en virtud de estas últimas dos causales, además de la errónea afirmación de que el proyecto se ejecuta dentro del humedal Kramer. Ni mucho menos se ha hecho cargo el reclamante de los motivos y los argumentos que ha dado esta superintendencia para descartar el ingreso en virtud de estas causales en la resolución reclamada. Por lo tanto, y según lo que ya he expuesto, señora Ilustre, ha quedado bastante demostrado que la resolución reclamada fundamentó de vía y suficientemente que este proyecto no debe ingresar al Sistema Nacional de Impacto Ambiental, resolución que además se encuentra amparada y goza de una presunción de legalidad. Por lo tanto, alegaciones genéricas como las que han sido planteadas por el reclamante jamás pueden ser suficientes para derribar dicha presunción. Ahora bien, y por último, en relación a la última de las alegaciones del reclamante, es decir, que el proyecto, además de ingresar al Sistema Nacional de Impacto Ambiental, debe ingresar por medio de un estudio de impacto ambiental, debo reiterar, su señoría Ilustre, lo que ya hemos expuesto en el informe ya evacuado en estos autos, es decir, que el reclamante confunde e ignora totalmente cuál es la correcta interpretación que debe darse a los artículos 10 y 11 de la ley 19.300. Es decir, en primer lugar, debemos determinar si el proyecto cumple con alguna de las hipótesis del artículo 10, para luego, en caso de haberse verificado que efectivamente se cumple con alguna de las tipologías, determinar cuál es la vía de ingreso que corresponde para dicho proyecto. Y para eso debemos determinar si el proyecto genera o presenta alguna de los efectos característicos o circunstancias del artículo 11. Por lo tanto, no habiéndose verificado en la especie ninguna de las tipologías de ingreso establecidas en el artículo 10, resulta totalmente inoficioso determinar cuál va a ser la vía de ingreso del proyecto, pues en definitiva este no debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, aún si consideráramos y si analizáramos el artículo 11, independientemente de si haya o no, se haya o no verificado alguna de las hipótesis del artículo 10, en el presente caso, evidentemente no se cumple con el umbral de significancia que exige el artículo 11
en particular en la letra D, para efectos de considerar un impacto significativo. Lo anterior, totalmente consistente con las razones por las cuales se rechazó y se descartó también el ingreso en virtud del literal S. Ahora bien, y por último, su señoría ilustre, habiendo sido dictada la resolución reclamada de manera legal y con arreglo a la legislación ambiental vigente, mal puede sostenerse que hay una vulneración a la garantía fundamental del 19 número 8 de nuestra Constitución, pues justamente la normativa ambiental que se tuvo a la vista por esta superintendencia para dictar la resolución reclamada es una legislación que vino a materializar y a profundizar en dicha garantía fundamental. Por último, su señoría ilustre, y en relación a una cuestión que ha sido indicada en el reclamo por parte de mi contraparte, es decir, que invocar un cierto expresivo preventivo e indicar que la comunidad no habría tenido la oportunidad de ejercer su defensa respecto al proyecto o de presentar sus alegaciones. Eso es manifiestamente erróneo, su señoría ilustre, pues justamente la comunidad presentó una denuncia a esta superintendencia la tramitó con arreglo a la legislación y a la ley orgánica de esta superintendencia, se realizaron actividades de inspección, requerimientos de información y fundadamente se procedió a el archivo de la denuncia, lo cual de ninguna manera puede significar que esta superintendencia no ha escuchado o no ha o le ha negado a la comunidad su derecho a presentar alegaciones. Por lo anteriormente expuesto, solicito, su señoría ilustre, que el presente recurso de reclamación sea enteramente rechazado con expresa condenación en costa del reclamante. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluida el alegato de la parte reclamada. Posibilidades de rectificaciones de hecho. Son rectificaciones de hecho, no son contraargumentaciones, ni preguntas, ni cuestiones vinculadas a puntos de derecho. Por la parte reclamante, ¿alguna rectificación de hecho? Ninguna por esta parte, señor ilustre. Muchas gracias. Por la parte reclamada. No magistrado, ninguna. Perfecto, muchas gracias. Conforme establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede realizar preguntas a los señores abogados sobre algún punto de hecho o de derecho que hayan hecho referencia a sus respectivos alegatos. Ministro Retamal. Ministro Hunter, por esta parte no tengo preguntas que hacer. Muchas gracias. Ministro Villalobos. Señor presidente, yo tampoco tengo preguntas a los abogados. Perfecto, muchas gracias. Yo tampoco tengo preguntas. Siendo entonces las 10:21, vamos a dar por concluida la presente vista de la causa, agradeciendo la comparecencia a los señores abogados. Tengan todos muy buenos días y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, magistrado. Buenos días. Muy buen día.